Muy buenas tardes, mi nombre es César Segovia y yo soy su preparador de Física 2. Entonces, ¿cómo va este curso? Se los voy a decir de una porque es importante de que tengan miedo, sí. Y más si no vemos clase, más rápido hay que tener miedo porque según la situación, ajá. ¿Qué sucede? Este curso obviamente no se hizo para jugar. Realmente, ¿qué pasa con este curso? Este curso es un curso que no es sencillo. Vamos a ver, va a haber un cambio de cielo a la tierra con respecto a física uno y es algo que no podemos evitar. ¿Qué más pasa con este curso? Hay que estudiar mucho y estudiar mucho implica entender. No es tanto hacer ejercicios, porque ¿qué les pasa con los ejercicios? Física uno va a ser una cosa diferente a lo que va a ser esta vez física 2. ¿Por qué? En física 2, aunque ustedes sepan la teoría, yo les voy a colocar un ejercicio y ni la más mínima idea de cómo se hace. Porque a veces, en la mayoría de los casos, el ejercicio es una cosa y la teoría era otra. Y la teoría sí va a ser necesaria para resolver el ejercicio. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo uno se mueve en física 2. Y en física 2 realmente uno se mueve entendiendo bien la teoría para que los ejercicios, cuando toque hacerlos, uno sepa, eso es lo que decía en el enunciado ese que no se entendía nada, básicamente. Porque muchos ejercicios funcionan así. Yo este curso en específico lo manejo un poco más diferente a lo que manejaba Física 1. Yo este curso soy más de hacer ejercicios que de teoría. Y la teoría me gusta darla lo más rápido posible para que sepan lo que tienen que estudiar y de uno empezar a hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque ustedes van viendo cómo cambian las cosas haciendo ejercicios. Teniendo en cuenta que los profesores, este ejercicio, esta física, usualmente el coordinador es Luis Emilio, él usualmente le gusta hacer parciales de selección simple. Todos. Pasó que X, Y, Z agarraron un día y reciclaron los parciales y alguien se enteró, entonces ahí dijo, no lo voy a hacer más con selección simple. Mentira, lo siguió haciendo, pero puso dos ejercicios de desarrollo. Entonces, pasaron muchas cosas. En conclusión, tengan en cuenta que su parcial va a tener ejercicio de selección simple. Y desarrollo quizás sí, quizás no. El curso, ¿cómo se mueve? El curso se mueve con el Figueroa. No hay, si hay guía de Bartolo, no tiene respuestas y hay otras guías por ahí de selección simple. Yo no las toco mucho porque yo creo que en las clases grabadas van a haber ejercicios de esas guías. De todas maneras, háganlas. Y cualquier cosa me preguntan. Si yo les sé la respuesta, se las digo. Si no, no se las digo. No, mentira. Es que realmente esas guías tampoco tienen respuesta, entonces uno queda frito. Pero hagan esas guías en verdad porque no es secreto para nadie. Esto no es una cosa que yo esté diciendo nada más a ustedes, es un secreto. A veces sacan los ejercicios de ahí y los colocan en los parciales. Porque ajá, son así. Entonces, teniendo todas esas cosas, digamos que ya uno sabe más o menos por dónde encaminarse. Eso no significa que ustedes van a pasar los parciales facilitos porque todo está regalado. No. Eso es si tienen suerte y les tocó el parcial fácil. Si no, les tocó un parcial del 99 que nadie sabía que estaba por ahí y bueno, ahí está. ¿Cómo pasó el trimestre pasado? El trimestre pasado pusieron unos parciales que estaban bien, bien, bien guardados. Entonces esas preguntas eran bien, bien, bien. No eran difíciles, sino que estaban, e inclusive para que sepan muchos, agarraron ejercicios de física uno de movimiento circular, y lo colocaron en el parcial, para que ustedes vean. Y hubo gente que no se acordaba de eso y bueno, no la hizo. Y no sabía esa gente física uno, sí sabía, pero tú vas a estar acordándote de eso. Porque teníamos el chi de física 2. Entonces aquí, digamos que hay que estudiar la teoría bastante y ejercicio que salga ir haciéndolo, ejercicio que salga ir haciéndolo y así sucesivamente. No estarse confiando con nada. Y el Figueroa, todos los ejercicios, háganos.
porque sí hubo unos casos donde colocaron ejercicio de Figueroa de desarrollo. Entonces, digamos que está esa parte. Ustedes hacen el Figueroa de desarrollo, lo entienden y listo. En el parcial lo pueden hacer. Porque eso sí, no han puesto una cosa difícil, sino que las preguntas que colocan a veces en selección simple son preguntas que cuestan y bueno, se pueden caer. Y lo chimbo es que uno no es que no estudia, sino que bueno, lamentablemente cae por eso. Entonces eso es lo que pasa con el curso de Física 2 y por eso es que Física 2 tiene la fama de ser la que tiene. Y Física 2 no es un curso sencillo. Yo voy a tratar de hacerlo sencillo. Y es cuando yo voy a tratar a veces de decir las cosas 500.000 veces para que tengan en cuenta y en el parcial no lo hagan porque uno se los dice y lo hacen y en Física 2 esos errores no se pueden cometer de nuevo. ¿Y qué más así pasa con este curso? Bueno, el Figueroa. El Divartolo háganlo si ustedes se sienten listos. Mira, ya yo hice el Figueroa, me siento preparado, voy a hacer el Divartolo. Pueden hacerlo, tiene uno que otro ejercicio, pero no tienen respuesta. Los que sí les recomiendo es que hagan los ejercicios que están en GECO, de selección simple, que por ahí andan. Eso sí es importante que también los hagan, porque han salido. Entonces, el curso comienza. Voy a ver qué es lo que es el curso. El curso es sistema de partículas. Los que han visto la materia sabrán a lo que me refiero. Todo es sistema de partículas. Vamos a hablar de los cuerpos rígidos y los sistemas de partículas. El curso inicialmente comienza con centro de masa y dinámica rotacional. Primer parcial. El segundo parcial es momento angular, gravitación y estática. El tercer parcial es termodinámica e hidroestática. Esa es la separación de los parciales. A consideración de muchas personas, porque se los voy a decir, yo les voy a dar claro ahorita para que sepan, porque aparte que tenemos 11 semanas, esta semana estamos con problemas ya, entonces quedan 10. 9 porque la semana 11 no cuenta. El primer parcial es el más complicado a nivel teórico y práctico. Y en experiencia los demás han dicho, bueno, el segundo y el tercero es el más fácil. Que eso es lo que creen muchos. Cada persona es única y cada persona se siente identificada con esto. Yo, ¿qué es lo que les recomiendo a ustedes? Saquen lo mejor posible en el primer parcial para no estar dependiendo de estar reventando el segundo y reventar el tercero. Pasen por lo menos el primer parcial, así sea con la mínima, pero pasen el primer parcial. Porque es chimbo estar dependiendo del segundo y el tercero. Porque el segundo y el tercero, como son fáciles, pueden complicarse también. Eso depende cómo se para el coordinador a hacer el ejercicio y el parcial. Entonces, esas son mis recomendaciones para este curso. No es física 1, no es que no se estudia de un día para otro para el parcial. Tienen que ir estudiando progresivamente, porque de un día para otro no se va a entender la cantidad de cosas que vamos a trabajar aquí. Vamos a aprender nuevas técnicas, vamos a aprender muchas cosas nuevas que ustedes tienen que ver. La integración, a veces vamos a utilizar integrales. Espero que no salgan en el parcial, pero el curso se da para poder utilizar integrales. ¿Ok? Y por ahí en las clases grabadas van a ver que una vez que otras voy a utilizar integrales. Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, ya dicho la parte traumática, mentira, es para que tengan las cosas claras. Ya ustedes de aquí adelante ya saben lo que tienen, ya saben que van a poder, y eso espero yo de ustedes. De todas maneras, yo confío en ustedes. Y yo voy a tratar de hacerles el curso fácil. Yo voy a tratar de hacer el ejercicio, explicarles lo que en verdad tienen que entender, y eso sí, a ponerse la teoría y todo eso, ¿ok? Porque a veces uno puede perderse en el curso porque es tantas cosas que dan que uno se pierde. Entonces, el primer tema que vamos a ver el día de hoy es centro de masa. El tema que estaba en física 1, que no era, que sí iba, que no iba. Aquí sí va. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa es un punto donde vamos nosotros a ponderar el promedio de un cuerpo. ¿Ok? Entonces, tenemos un sistema de partículas. Un sistema de partículas es un sistema conformado por n partículas, en las cuales a mí me interesa conocer. Mire, ese sistema puede ser, por ejemplo, un gas. Pero
¿qué pasa con esas partículas? En física 1, si una partícula es sola, yo sabía que si la movía, se movía ella. Si le aplicaba una fuerza, ya se mueve. El problema con los sistemas de partículas es, ok, si le aplico una fuerza, ella se mueve. No necesariamente. Más adelante vamos a ver que también pueden rotar. Entonces aquí vamos a hablar de los cuerpos rígidos que rotan. Entonces los sistemas de partículas tienen la propiedad de que ellos no solamente van a trasladarse, que es lo que hacía en física 1, sino que también van a rotar. Entonces la pregunta está, mira, ¿pero existirá algún punto donde yo haga que el cuerpo no rote? Sí existe. Y ese punto usualmente es el centro de masa. Entonces es la importancia de conocer el centro de masa, porque por ejemplo, yo tengo cuerpos en la naturaleza, este física es un acercamiento más a lo que sucede en la naturaleza, en la cual yo necesito, mira, ¿dónde le tengo que dar yo al teléfono para que el teléfono solo se mueva y no empiece a dar vueltas? Entonces ahí, esa pregunta no la puedo resolver con física 1, porque en física 1, ¿qué decía yo? Punto, 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 punto. Todo era un punto. Una esfera, punto. Una caja, un punto. Todo era un punto. Pero aquí en física 2 no. Las dimensiones de los cuerpos importan. Entonces, eso es lo que va a ser el centro de masa. Supongamos que tenemos varias partículas con masa M1, M2, M3, etc. Las coordenadas de M1 son X1, Y1 y las coordenadas de M2 son X2, Y2. Y así sucesivamente. Definimos el centro de masa del sistema como el punto con coordenadas XCM y YCM, que vienen dadas por la siguiente expresión. En la parte de arriba multiplican la masa por su posición, más la masa 2 por su posición, más la masa 3 por su posición, hasta n. Y dividen entre la masa total. Suman las masas, tanto en la componente X como en la componente Y. Y así decimos que la componente X tiene la posición X del centro de masa y la posición Y del centro de masa. ¿Qué me dice físicamente el centro de masa? El centro de masa físicamente lo que me dice que es un punto que se comporta como si toda la masa estuviese concentrada allí. Entonces, lo que nosotros hacíamos en física 1 era trabajar con el centro de masa de los cuerpos. Básicamente. Pero no se los decíamos. Eso era calladito. Entonces, por eso es la importancia de saber el centro de masa de un sistema. Supongamos que tenemos un cuerpo en el espacio con coordenadas X, Y, Z. Entonces me interesa saber el vector posición R del centro de masa, que se puede expresar en términos de los vectores posiciones R1 y R2. Entonces, la posición R del centro de masa va a ser la multiplicación por la posición de cada uno de ellos por su masa, dividido entre la masa total. El centro de masa, como son las coordenadas de un punto, es una magnitud vectorial. Es decir, es un vector posición. ¿Ok? Y esa es la fórmula como en componentes o de forma vectorial de un solo golpe. ¿Entendido esto hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a trabajar con la velocidad del centro de masa. Bueno, la cosa es lo siguiente. Si yo tengo un sistema que donde las partículas no se mueven, yo puedo decir, mira, esta partícula, el centro de masa está aquí. Por ejemplo, el centro de masa de una hoja. Las partículas de una hoja no se mueven, entonces el centro de masa de la hoja está quieto. ¿Verdad que sí? Todo bien. Ahora el problema está en si las partículas se mueven. Porque si las partículas se mueven, el centro de masa va a estar en un lugar fijo. Es la pregunta ahora. No, se va a mover también. ¿Y cómo se va a mover? Bueno, con una forma que ya vamos a estudiar. Un ejemplo, un gas. En un gas las partículas están en movimiento. El centro de masa se mueve también. Entonces ahí viene lo que llamamos velocidad del centro de masa. Y la velocidad del centro de masa no es más que agarrar la fórmula que ya conocemos y derivarla con respecto al tiempo. Y al derivar, obtenemos que la velocidad del centro de masa en X va a ser la masa 1 por la componente de la velocidad en X del cuerpo 1.
más la masa 2 por la velocidad del cuerpo en la componente x2, y así sucesivamente. Y en el eje Y, la rapidez en el eje Y, y así sucesivamente. Es la misma fórmula como pueden cambiar. Lo que cambiamos fue, en vez de posición, ahora vamos a trabajar con el vector velocidad. No hay que aprenderse tanto. Y con esta ecuación vamos a jugar un poco ahora. Esto es la suma de las masas de un sistema y lo podemos notar como la masa total. ¿Verdad que sí? Entonces, si esto yo lo paso multiplicando, tengo que la masa por la velocidad del centro de masa es igual a m1 por v1 más m2 por v2 más m3 por v3, etc. ¿Verdad que sí? Ahora, si estas son todas las partículas que intervienen, ¿qué es la cantidad m1 por v1? ¿Qué es esto? mi por vi. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la cantidad de movimiento o el momentum lineal. Entonces tengo el momentum lineal del 1 más el momentum lineal del 2 más el momentum lineal del 3. Es decir, esa suma no es más que el momentum lineal total de la partícula. En conclusión, de aquí podemos derivar una ecuación. Mira, el momentum lineal total horrible eso. P total vector va a ser igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Supongamos, en física 1, para yo sacar el momentum lineal total tenía que sumar todos los momentos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un gas, tengo muchas partículas, no voy a sumar todas. Y cada vez que cuando mida una, la otra ya cambió. Entonces, yo puedo sacar el momentum total midiendo la velocidad del centro de masa y sabiendo cuánta es la masa total. ¿Ok? Esa es la relación que existe en estos momentos entre el momentum total y el centro de masa. Y es que el momentum total es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Acuérdense que la masa total es M mayúscula. Las masas puntuales las voy a denominar como M minúscula. ¿Ok? Continuamos. Suceden cosas interesantes. Y para ello voy a colocar un sistema de referencia, el MAF, normal posible. Tengo este sistema de referencia con coordenadas X, Y y Z. Voy a colocar una partícula aquí, una partícula aquí y otra partícula aquí. Voy a decir, por simple suposición, de que el centro de masa se encuentra aquí. Es el X. Entonces, este es el vector R1 de la masa 1. Esta será la masa 2. Esta será la masa 3. Y esto es para explicarles una cosa que les quiero decir. Este es el vector posición de este. Este es el vector posición de este. Y este es el vector posición. Entonces, esto va a ser el sistema de referencia O. Esto va a ser R, centro de masa. Esto va a ser R2. Y esto va a ser R3. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. En el centro de masa voy a crear un sistema de referencia. Es decir, vamos a crear un sistema de referencia que está en el centro de masa. ¿Ok? Y va a ser este sistema que voy a crear aquí. Para acá, para acá. Ese sistema lo voy a llamar O'.
y va a tener las componentes primadas. Desde el centro de masa yo puedo decir, mira, el cuerpo 3 está aquí, el cuerpo 2 está aquí y el cuerpo 1 está aquí. Y esa la llamaré R1', R2' y R3'. ¿Ok? ¿Entendido lo que significa R1, R2 y R3? Entonces, veamos una cosa. Se sabe, es la primera demostración que uno hace bien bonita en el curso. Se sabe que para alguna masa MI, para cualquiera de ellas, se sabe lo siguiente. Si ustedes sacan esta relación, pueden ver que R del centro de masa más RI' es igual a la posición RI. ¿Qué quiere decir esto? Esto dice que, mira, el vector posición del centro de masa más el vector posición respecto al centro de masa es igual al vector posición desde O a la masa MI. Eso funciona para R1, R2 y R3. Con R2 lo sacamos también, mira. R de centro de masa más R2' es igual a R2. R de centro de masa más R3' es igual a R3. ¿Entendido? Funciona para todos. Entonces, si las partículas se mueven, ¿qué pasa si las partículas se mueven? Bueno, tenemos que la velocidad v sub i va a estar dada por la derivada del vector r sub i con respecto al tiempo. Entonces, esto pasa a ser velocidad del centro de masa más v sub i, que es la velocidad con respecto al centro de masa, más la velocidad i, que es la velocidad del cuerpo. Entonces tenemos esta expresión. ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos que para un sistema, el momentum total es la masa por la velocidad del centro de masa, ¿verdad que sí? Para un sistema. Es la masa total por la velocidad del centro de masa. Ya nosotros vimos eso. Ahora, mire, vamos a hacer una cosa. Determinaremos el momento lineal respecto al centro de masa. Entonces, para hacer eso, quiere decir que debemos sacar P con respecto al centro de masa, el total. Y esto es igual a M sub M1 por B1 prima, porque con respecto al centro de masa, más M2 por B2 prima, más M3 por B3 prima. Entonces, despejando de la ecuación de arriba, yo puedo despejar los elementos prima. Y eso sería M1 por ¿quién? B sub 1 menos velocidad del centro de masa.
más m2 por velocidad 2 menos v centro de masa. Más m3 por, prima, por v3 menos velocidad del centro de masa. Reordenando, noten que tengo m1 por v1 más m2 por v2 más m3 por v3. Menos, vean que tengo m1 más m2 más m3. Entonces tengo m1 más m2 más m3. Todo eso multiplicado por la velocidad del centro de masa. ¿Entendido eso? Lo que hice fue hacer la distributiva. ¿Entendido? ¿Qué es esto? Si tengo tres partículas. Eso no es el momentum total. Pero el momentum total con respecto a O, acuérdense. Porque es tres partículas, entonces estoy sacando el momentum total. Menos, mira, M1 más M2 más M3 es la masa total por la velocidad del centro de masa. Pero de la parte anterior nosotros ¿qué deducimos? ¿Qué es la masa por la velocidad del centro de masa? Es el momentum total con respecto al sistema. Conclusión. El momento lineal con respecto al centro de masa es cero. Se conserva. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si ustedes agarran, se paran en el centro de masa y conocen la velocidad de las masas con respecto al centro de masa, ustedes pueden aplicar conservación de momentum total y resolver el sistema. ¿Para qué para qué sirve? Las colisiones, por ejemplo. Este es un ejemplo. Esto es un resultado. El momentum total con respecto al centro de masa siempre se conserva. Siempre, siempre. Con respecto al centro de masa. Si ustedes se paran en el centro de masa y sacan el momentum total, se conserva. Siempre. Y eso es lo que hacen en las colisiones usualmente. ¿Entendido este resultado? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Yo a ver si le consigo, si saco una cuenta con esos filtros. Pero básicamente es para que sepan eso. Ahora, la aceleración del centro de masa. ¿La aceleración del centro de masa qué es? Bueno, así como vemos trabajando la velocidad, tenemos en cuenta que la aceleración del centro de masa va a ser lo mismo. Si yo derivo al vector velocidad, si el vector centro de masa cambia en función del tiempo, tenemos la aceleración. Y en conclusión, bueno, la aceleración del centro de masa va a ser la multiplicación de cada masa por su aceleración. Divide entre la masa total. No hay pérdida en eso, ¿verdad que sí? Sigue siendo la misma fórmula, solo que vamos a utilizar aceleración, ¿verdad que sí? Ahora, tenemos ahora el siguiente resultado.
Si yo paso multiplicando la masa total al término de la aceleración del centro de masa, tengo que m1 por a1 más m2 por a2 más m3 por a3. ¿Qué significa eso? Esto es cada, por segunda ley de Newton, cada suma de fuerzas. Fuerza F sub I más suma de fuerza F2 más la suma de las fuerzas F3. En conclusión, eso no es más, recordamos, que la suma de fuerzas no es más que las fuerzas internas más las externas, ¿verdad que sí? Por tercera ley de Newton, todas las fuerzas internas se cancelan. Entonces siempre se van a cancelar las fuerzas internas en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en F, en N. Siempre se cancelan. Y quedan solamente las externas. Entonces aquí vamos a tener, bueno, suma de fuerzas 1, externas. Suma de fuerzas 2, externas. Y suma de fuerzas 3, externas. Si las sumo todas, ¿qué estoy obteniendo? Bueno, la suma total de las fuerzas externas es igual a masa por aceleración del centro de masa. Es decir, ¿qué es lo que mueve a un sistema? Las fuerzas externas. En un sistema de partículas lo van a hacer las fuerzas externas a las partículas. Ellas son las que van a intervenir. Entonces, esta ecuación dice mucho. ¿Por qué? Dice, si tú aplicas una fuerza en el centro de masa, el cuerpo se mueve como tú quieres, trasladándose. Y esto lo podemos decir de la siguiente manera. Cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviese concentrada en ese punto. Y sobre ella actuará una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Noten que las fuerzas externas pueden estar en varias partículas, pero ellas en conjunto van a mover al sistema de una forma, aunque estén aplicadas a partículas individuales. ¿Entendido? Entonces, bueno, por hoy estamos bien de teoría, estamos empezando. De todas maneras, ahí les dejo las clases. En la siguiente clase les explico lo que pasa con el momentum lineal, unas cositas ahí, y la energía cinética, que es otra cosa interesante en sistemas de partículas. El de hoy vamos a empezar a hacer ejercicios. Y hablaremos de las distribuciones continuas de cuerpos. Todo eso viene en la clase. Ya después yo, Nitro, y en la siguiente clase se acabó. En la siguiente clase, en la siguiente grabación, se acabó el tema de centro de masa. Esto es rapidito. Esto puede salir en una clase, pero no quiero darles todo eso en una sola clase. No tiene sentido. La idea es entender el concepto. Epa, no. Para ello voy a irme a anotación. Para esto vamos a utilizar la pizarra. Vamos a utilizar la pizarra. Vamos a utilizar la pizarra. Vamos a hacer ejercicios sencillitos. El primero. 1. Dado el siguiente sistema, determine el centro de masa. Entonces, vamos a colocar el sistema, este aquí. X. Entonces, aquí. Y el sistema de referencia tiene una. Hay que decir unas cositas con respecto a este sistema, simplemente ponerle dificultad. Si el sistema está
formado por masas iguales y está formado por U cuadrado de masas iguales y lado L. Entonces, ¿cómo determino eso? Primero, vamos a colocar el nombre. Esta va a ser la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, empiezo. M1. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo. M1. M1 tiene masa M y está ubicada ¿dónde? Posición R1. Según este sistema, está ubicada en el eje Y. Entonces, 0 en X, L en Y, porque tiene el lado L. M2 tiene la misma masa, llamaremos M. R2, ¿dónde está ubicada? Bueno, en X estará ubicada en el lado L y en Y estará elevada a la misma altura que R. M3 va a ser igual a M, R3. ¿Dónde está ubicada? En el eje X, L y en Y, C, sobre el eje X. Y M4 tiene masa M y está ubicada en... ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el origen. 0, 0. Entonces, decimos del centro de masa viene dado por obvio, R de centro de masa. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, R1 por M1 más R2 por M2 más R3 por M3 más M4 por R4. Todo eso lo vamos a dividir entre M1 más M2 más M3 más M4. Y bueno, aquí es donde empiezo. M por 0L más M por LL más M por L0 más M por 0, 0. Todo dividido entre, bueno, las masas son iguales, entonces estamos de acuerdo que esto será 4M. Cuando resuelvo aquí, obtengo sumamos todas las componentes en X. M por 0, 0. M por L, M por L, M por L, M por L
Y m por 0, 0. Entonces esto es igual a 2 veces m por L en el eje X, dividido entre 4M. Mientras que en Y tengo m por L más m por L, 0, 0. Entonces esto sería 2m por L entre 4M. M con M se va, M con M se va, y obtengo que el centro de masa está ubicado en L medios, L medios. Y la respuesta es que el centro de masa es L medios, L medios. ¿Entendido? No, es sencillo, no tiene ninguna dificultad. Facilito. ¿Dónde está lo difícil? Miren, si se equivocan en el R1, se cayó esa cuenta. Si se equivocan en las masas, se cayó esa cuenta. Aquí porque les puse masas iguales. Pregunta, si yo cambio la masa, el centro de masa cambia. Por ejemplo, si a M2 le coloco, si a M1 le coloco 3M, ¿el centro de masa sube o baja? Vamos a empezar a analizar cosas, sin sacar cuenta. Vamos a pensar. Centro de masa está aquí. Ya lo hallamos. Justamente ahí está el centro de masa. Si yo le coloco a la masa 1, 3M, ¿sube o baja? Ari dice que sube. ¿Por qué sube? Porque el centro de masa se ubica siempre donde esté la mayor proporción de masa del sistema. Va a tender exactamente, el centro de masa siempre va a tender a irse hacia donde esté la mayor cantidad de masa. Porque él, acuérdense que es un promedio, eso es un promedio. Y en los promedios, quienes toman ventaja son los cuerpos que tienen mayor proporción. Entonces se va para allá. Otra cosa importante, el centro de masa tiene que estar dentro del cuerpo. Pregunto. No. Ejemplo, eso es un cuadrado y el centro de masa está afuera. Está en el medio donde no hay nada. Exactamente, el centro de masa es un punto. No es que a juro toda la masa está ahí, no. Es un punto que tiene propiedades porque es como si toda la masa estuviese ahí. Pero no es que ahí tiene que haber masa, ahí no tiene que haber masa, no necesariamente, no necesita haber masa ahí. ¿Ok? Entonces a esto vamos a complicarle. Con este problema yo puedo sacar 5 más, no hay problema. ¿Cómo sacamos este problema? Mire. A este le voy a colocar esta para acá. A este en azul, sí, en azul. Esto para acá, este para acá. Y este para acá. Este cuerpo siente una fuerza de 3 newtons para acá. Este siente una fuerza de 2 newtons. Y este siente una fuerza de 'esto es un ángulo de 45 grados. Y su fuerza tiene una magnitud de raíz de 2 newtons. ¿Entendido? Ese es el IQ. Entonces, la pregunta es la siguiente. 2. Determine la aceleración
del centro de masa. Tenemos este sistema. Yo quiero determinar la aceleración del centro de masa. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo determino la aceleración del centro de masa? Con ese sistema. Primero, antes de decir qué carrizo estamos haciendo, vean la fórmula. Tenemos la fórmula de aceleración del centro de masa. ¿Aceleración del centro de masa qué es? M1 por A1 más M2 por A2 más M3 por A3 más M4 por A4. ¿Conozco las aceleraciones 1, 2, 3 y 4? ¿Las conozco? ¿Me las dan? ¿Me las dicen? No, ¿verdad? Nada. Entonces por ahí no me voy. Otra forma de calcular la aceleración del centro de masa. Mira, me están dando fuerzas. Acuérdense de lo que vimos ahorita. Podemos nosotros extrapolar la segunda ley de Newton, ¿verdad que sí? Nosotros vimos de que suma de fuerzas externas es igual a ¿qué? A la masa total por la aceleración del centro de masa. Entonces, si yo despejo esto, yo tengo que la aceleración del centro de masa va a ser igual a ¿qué? A la suma de fuerzas entre m total. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a calcular la suma de fuerzas externas. La suma de fuerzas externas está dado, ojo, esto es vectorial, por eso hago énfasis en los vectores. M1 más M2 más F3. Entonces, ¿qué hago? Vamos a sacar las fuerzas. La fuerza que siente F2, ¿cuánto vale? Vale 3 newtons. ¿En qué dirección? En Y. Voy a colocar las unidades de metro. Que no sé. No me gusta ver eso así sin unidades. Entonces, esto es en metro. L en metro. Entonces, después viene F3. F3 es 2 en menos J. Y F4, vean que está dada por un ángulo y la magnitud. Entonces esto va a ser raíz de 2. La componente X va a ser coseno de 45 en Y más seno de 45 en J. Entonces, eso es lo que yo voy a sumar. Si ustedes proceden a hacer eso, obtenemos lo siguiente. En la componente Y tenemos 3 más raíz de 2 sobre 2. Eso es 1. Entonces tengo 3 más raíz de 2. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Todo esto está en la componente Y. Más en la componente J tengo menos 3 más, no tengo menos 2, más raíz de 2
por raíz de 2 sobre 2 en J. Entonces, cuando resuelvo, esto me da 4. Todo esto en Newton. Importante acotar eso. Y todo esto me da 4 en I menos J. Porque esto es 2 y aquí da 1. Todo eso en Newton. Entonces, dividiendo, aceleración del centro de masa, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 4i menos j entre 4. Y esto debe dar metros sobre segundos al cuadrado. Y de aquí obtengo que la aceleración del centro de masa es igual a ¿qué? Es igual a I menos J4 metros por segundo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, para ver qué más le puedo sacar yo a esto. Ujú. Sí, ya. Y no puedo inventar más nada. No, no, no. Ajá. Siguiente problema. O no. Sí, puedo hacer. Y hay cosas que, ajá. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. El sistema me va a parar aquí. En rojo. Ah, Ajá, me va a parar ahí. Entonces, tenemos el sistema. Determine el centro de masa de la,
estructura que posee dos huecos de igual tamaño y cada y la masa está distribuida de la misma forma. Es decir, la densidad es homogénea. Ajá. Y vale M. Ya tenemos este sistema. Y ahorita les voy a decir una cosa que les voy a adelantar la otra grabación. Tenemos esa estructura. Determina el centro de masa de la siguiente estructura que posee dos huecos de igual tamaño, todos son cuadrados, y la masa está distribuida de la misma forma. Densidad de masa es homogénea. Y su masa es M, la masa total de todo eso. Y la longitud de todo eso es L, cuadrado, es un cuadrado. Entonces eso me hace a mí decir que los huecos también son cuadrados. ¿Cómo determino yo el centro de masa de eso? Entonces, como estamos pequeños, les voy a decir. Escuchen esto. Calculando el centro de masa de cada hueco. Eso es interesante. Ajá. Como son cuadrados, nosotros podemos determinar que, mira, los centros de masa de este hueco estaría aquí, ¿verdad que sí? En el centro. De este hueco estaría aquí. De este hueco estaría aquí y de este estaría aquí. Y luego lo sumo. ¿Y la masa? Ese es el problema. ¿Y la masa? ¿Qué hago con la masa? ¿Sabemos la masa de los huecos? Entonces, ese es el problema. No sabemos la masa de los huecos. Entonces, me aprovecho de que la densidad de masa es homogénea. Y esto es general. Esto puede ser, es lo mismo que lo otro. Pero esto es porque es el caso general. Si la densidad es homogénea, es la misma en todas las estructuras, entonces eso es igual a que es constante. Entonces, esto va a ser una figura que tiene superficie. Vamos a definir esto como, ella se define como sigma. Sigma es la densidad de masa homogénea superficial. Superficial, porque es de superficie. Eso lo van a ver más adelante cuando veamos cuerpos en la siguiente grabación. Van a ver los cuerpos y todo ese broma, ahí está.
Entonces, eso es densidad superficial. La densidad superficial se define como la masa total entre la superficie o el área. Ponle A de área. En nuestro caso, tenemos una masa L, una masa M, y un área, bueno, la área total es L cuadrado. Entonces, ajá. ¿Cómo resuelvo yo esto ahora? ¿Cómo yo determino el centro de masa? A ver. Primero, como todos son cuadrados, yo sé que cada uno tiene su centro de masa en el medio, en el centro de cada cuadrado. ¿Ok? Entonces, yo sé que eso está aquí. Voy a colocarlo aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, vean una cosa. Se sabe que esto es igual a ¿qué? Es igual a esta parte. Vamos que me quedó igualito. Más esta parte, ¿verdad que sí? Poniendo que me quedó igualito. ¿Verdad que sí? El total es igual a la que yo quiero más este pedazo. Entonces, dense cuenta que la que yo quiero es esta. Vamos a llamarla R. Esa es la que yo quiero. Entonces, esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Entonces, la que yo quiero es B. Esa es la que yo quiero. El centro de masa en B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, el centro de masa en B es igual a ¿qué? A la A menos la C. Eso es lo que vamos a hacer. Es de igual a determinar la del cuerpo A menos la del cuerpo C. ¿Qué pasa? Obviamente en este ejemplo es como lo mismo que hacerlo con B porque son cuadrados y todo es lo mismo. Pero cuando uno hace este tipo de cosas, uno por ejemplo emplea círculos y los círculos no son iguales. Entonces ahí cambia la cosa. Entonces, ¿cómo uno hace esto? Da lo mismo de las dos maneras y lo voy a explicar de la siguiente manera. La primera forma, mira, yo me voy a ir por mi dibujo, es ese que está allá.
Entonces, el centro de masa de la primera figura va a ser, esta llamaré la figura 1 y esta llamamos la figura 2. La masa de la figura 1, como la densidad es la misma para todos, va a ser igual a ¿qué? A densidad por el área 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? La densidad es masa entre L cuadrado y el área 1 es L cuartos, porque los lados son L medios. Entonces esto tiene M entre 4. Y M2 va a ser sigma por A2. Y esto va a ser igual a M entre L cuadrado por L cuadrado entre 4. Y esto va a tener una masa de M cuarto. Entonces, el centro de masa va a estar dado por M1 por la posición del centro de masa R1 más M2 por la posición del centro de masa 2 entre la masa total, que es M. Entonces, ¿qué sacamos aquí? Bueno, R1 es igual a ¿qué? R1 está, si esto es L medio, entonces este sería, visto desde aquí, está justamente en L medios. Una cosa es el sistema de coordenadas y otra cosa es el tamaño. Entonces esto es L medios en I más L medios en I. Y R2 es igual a L medios en I, en menos I porque está hacia la derecha, menos L medios en J. Y cuando hago esta multiplicación me da 0. ¿Entendido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Está malo? ¿Está bueno? ¿Está bueno o está malo eso? Eso está bueno. Que dio 0, porque la contribución de esos cuerpos sigue dando 0. ¿Dónde no da 0? Si uno de esos huecos está lleno. El centro de masa se mueve más hacia adelante. Pero la masa, si ustedes se dan cuenta, está siendo repartida en la misma recta. Entonces, como está repartida, el centro de coordenadas está ahí en el centro. Para el centro dice, mira, tengo la misma masa arriba que abajo. En cuanto a promedio, digo, el promedio es en el origen, porque es la misma masa. Si yo hubiese puesto el sistema de coordenadas en una esquina, me va a decir, no, el centro de masa está en el L medio. Menos L medio o 0 L medio, cosas así. Porque el centro de masa no cambia. El centro de masa siempre es el mismo. Lo que cambia es la coordenada, porque depende de dónde se mida. Pero el centro de masa es el mismo. Se obtiene lo mismo si utilizo este ejemplo. ¿Cómo hago si tengo este ejemplo? Si tengo este ejemplo, recordemos de que el cuerpo B, la posición del centro de masa en B, va a ser igual a conocer la masa del A
por la posición del centro de masa de A. Pero las masas B, que yo las puedo separar, las tengo que colocar negativas, porque cuando hago la resta pasa un negativo. Entonces esto va a ser las masitas C por R de C. Todo eso dividido entre la masa. ¿La masa de quién? La masa de B. Y la masa de B, están diciendo que esto vale I. ¿Ok? Entonces, cuando hago esta resta, bueno, ¿dónde queda el centro de masa aquí? En el cuerpo A queda en el centro. Entonces esto vale 0. Y cuando hago esta, se cancelan. Y esto vuelve a quedar 0. Y esto me da, ¿qué me da? 0. El mismo resultado. Entonces, conclusión. Cuando ustedes tengan sistemas que tengan huecos o esas cosas, es lo mismo que trabajar con el sistema completo y a los huecos le colocan la masa. Tienen que hacer las relaciones para saber cuánta masa van a quitar, pero las masas se las colocan negativas porque son huecos. ¿Ok? Y que la densidad sea uniforme. Si no es uniforme, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque si, bueno, si el lado 1 tiene más masa que 2, no me va a dar 0. Y yo no puedo decir que los huecos tienen la misma masa, porque tengo que ver cómo se distribuye la masa. ¿Entendido eso? De todas maneras, esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente grabación. Pero esto básicamente es hacia dónde va esta cosa. De aquí adelante es básicamente hacer los mismos ejercicios. Centro de masa no tiene dificultad. Para la siguiente clase se ve en la grabación y yo les voy a traer ejercicios, otros tipos de ejercicios que salen de centro de masa. ¿Ok? Pero básicamente en estos momentos no. El centro de masa no es nada del otro mundo. ¿Ok? Hacen sus ejercicios y todo eso. El Figueroa lo practica. ¿Entendido estos ejercicios? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido. Éxitos y feliz noche para todos. Hasta luego.